Evidencia número 3 de la materia del mundo contemporáneo. Un trabajo hecho por Luis Santiago Hernández Limón. Algunos sucesos importantes de las últimas décadas. En 1991 se disuelve completamente la Unión Soviética. 4 años después sale al mercado el sistema operativo Windows 95, utilizado en muchos ordenadores de la época. En 2001 es el ataque a las Torres Gemelas. En 2012 estalla la guerra de Siria, que fue muy presente y tuvo un gran impacto mediático. En 2020 y la actualidad 2021 estamos viviendo la pandemia global causada por el virus de COVID-19. Algunos conceptos importantes. ¿Qué es la globalización? Globalización se refiere a todo el complejo proceso económico, político, social y sobre todo tecnológico, en el cual hay una constante comunicación e intercambio entre todas las naciones del mundo. Terrorismo. Se entiende por terrorismo todos aquellos actos violentos perpetrados con el fin de lograr la destrucción de un orden establecido, mediante la creación de un clima de miedo e inseguridad. Los terroristas buscan intimidar y someter a sus víctimas o adversarios con el fin de lograr sus objetivos, generalmente en el ámbito político. ¿Qué es la unipolaridad? Se entiende por unipolaridad a la concentración del poder hegemónico mundial en un solo polo, es decir, una sola potencia mundial que no gobierna el globo como tal, pero sí es el principal eje económico y militar debido a su amplia expansión, teniendo así una grave influencia en todos los movimientos de los demás países. La revolución digital. La revolución digital es un fenómeno de actualidad y se entiende como al reciente e imparable desarrollo tecnológico, sobre todo en tecnologías digitales, que está trabajando la humanidad, siendo la invención de la computadora en el siglo XX su principal hito. Esto ha logrado que se rompan muchas barreras, como la distancia, el idioma, el tiempo, y así para lograr muchos fines humanos, como el comercio, el intercambio de información. Algunas preguntas en las que podemos indagar son las siguientes. ¿Por qué surge la globalización? El proceso de globalización se ha ido desenvolviendo por muchas razones muy complejas. Sobre todo, el gran desarrollo en las telecomunicaciones, el transporte y las herramientas de organización logística han logrado acelerar este proceso de intercambio. La caída del telón de acero, o mejor dicho, la caída del bloque comunista, fue un hito que unificó a todos los habitantes del mundo. Sumado a esto, el desarrollo de las telecomunicaciones y las herramientas digitales como Internet, las computadoras, el teléfono móvil han sido clave en este proceso de intercambio global que ha unificado a todos los habitantes del mundo. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? El acelerado desarrollo de las armas de destrucción masiva y la grave tensión en los estados que vivían situaciones de crisis son una de las razones que llevaron a grupos radicales a cometer actos violentos. Es igualmente importante mencionar que muchos de esos grupos también fueron financiados secretamente para aprovechar las situaciones de crisis que está viviendo este nuevo mundo unipolar. Véase por ejemplo el atentado de las Torres Gemelas en 2001, que recientemente algunos documentos e investigaciones han revelado que el grupo Al-Qaeda, principalmente esta célula que cometió el acto de secuestrar los aviones y todo el caos, fue financiado por entidades políticas de Medio Oriente, probablemente el Estado de Pakistán. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Tiene gran influencia y es una de las principales razones por las que vivimos en un mundo unipolar. Hace 50 años el mundo se hallaba muy dividido, principalmente por el bloqueo y la censura que había entre los bloques comunistas y capitalistas, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos y sus aliados, que eran los mayores exponentes de ambos polos. Sin embargo, en 1991, debido a diferentes razones, problemas y errores en la administración de los recursos, tanto humanos como naturales, fue que
se disolvió completamente la Unión Soviética. Prácticamente todas las naciones del globo actualmente se hallan en un solo bando, el capitalista, es decir, se manejan con dinero y con capital, siendo Estados Unidos el mayor exponente y potencia mundial en este aspecto, sin duda. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? De muchas maneras y muy drásticamente. Por ejemplo, el principal hito fue la salida de Windows 95 y el uso de la www, o sea, la World Wide Web, es decir, el Internet. Estos dos desarrollos tecnológicos fueron los principales que llevaron a lo grande que sería la revolución digital, que ha cambiado la vida de todos. Por ejemplo, hace 20 años sería impensable creer que hoy en día tendríamos clases virtuales, podríamos conocer a gente de otros países, intercambiar información, dinero, bienes, recursos con ellos. Pero todo es posible debido a la facilidad que permite la infraestructura de las telecomunicaciones y todos los beneficios de las herramientas digitales de hoy en día. Por ejemplo, en el ámbito social y mediático se ha visto un gran impacto. Por ejemplo, toda la documentación de la guerra de Siria y otros conflictos civiles armados, como por ejemplo las protestas en Colombia, crisis en Venezuela, entre otros, eh, afortunadamente han podido ser documentados por medio de estas mismas herramientas digitales. Igualmente, el uso de medios de comunicación e incluso las redes sociales han permitido que se den todo este intercambio de comunicación y activismo. Estas son mis fuentes y muchas gracias por poner atención.